Rastros Ecuatorianos. Narrando nuestra historia desde una mirada profunda para comprender quiénes somos en realidad. Una producción de Yulixi Cedeño, Paola Padilla, Karen Sánchez y Tatiana Sandoval, estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, bajo la dirección del profesor Manuel Espinosa Apolo. Bienvenidos y bienvenidas a Lin Hamush Kankankichis. Es verdad que la historia la escriben los vencedores. Es parte del botín quedarse con la memoria. Lo dijo el periodista uruguayo Eduardo Galeano. Con este pensamiento, les damos la bienvenida a esta segunda edición de Rastros Ecuatorianos. Karen, un gusto saludarte. De igual manera, Yuli, gracias a quienes están en nuestra sintonía. En esta oportunidad analizaremos los mitos de la ecuatorianidad desde el ensayo de Erika Silva. Así es, Karen, y para abordar este tema hemos invitado al licenciado Cristian Freire, docente del preuniversitario Oscar Leibniz, con quien mantendremos una entrevista en los próximos minutos. Además, nuestra compañera Paola Padilla nos ha preparado una crónica sobre el mito de los vencidos, en relación a los conflictos limítrofes entre Perú y el Ecuador. Antes de iniciar la entrevista, les compartimos el poema Preguntan de dónde soy, del escritor ecuatoriano Jorge Enrique Adum, interpretado por nuestra compañera Tatiana Sandoval. Preguntan de dónde soy y no sé qué responder. De tanto no tener nada, no tengo de a dónde ser. Un día voy a quemar todo el trigo del dolor. Entonces sí tendré patria y no campos de patrón. Preguntan de dónde soy, y el indio que cae sabe cuánta tierra es que le toca, pues reconoce el sabor de otros indios en la boca. Debajo del campo verde mucha sangre hay en el suelo. Yo bien sepa a dónde voy sin saber de a dónde vengo. Y preguntan y me siguen preguntando. Preguntan de dónde soy y no sé qué responder. De tanto no tener nada, no tengo de a dónde ser. Gracias a Tatiana por esta importante interpretación. Continuamos ahora con nuestra entrevista con el licenciado Cristian Freire, docente de Historia y comunicador social, graduado en la Universidad Central del Ecuador, quien actualmente cursa una maestría en Historiología. Estimado Cristian, bienvenido. Muchas gracias, el gusto es para mí poder estar acá y abordar una temática tan interesante como esta. Ahora, como primer punto en esta entrevista. En el libro Identidad Nacional y Poder, Erika Silva nos habla acerca de dos mitos sobre los que se ha construido una identidad que no nos corresponde. Uno de estos mitos es el de la raza vencida, que sostiene que los indios ecuatorianos constituyen un grupo étnico anulado por el mestizaje. ¿Cuál es su postura sobre este mito?
Es muy interesante la postura que mantiene la autora respecto a esto de la raza vencida, porque en realidad el mestizaje no es lo mejor que le pasó a América. El mestizaje es el resultado de un saqueo, de violaciones, de un maltrato hacia los grupos étnicos acá. Lo mejor que le pudo pasar a América es respetar las culturas que existían acá. Por lo tanto, se hubiera conseguido un sincretismo cultural en lo cual se respete tradiciones nuestras que lamentablemente ahora las hemos olvidado. Excelente su respuesta. Ahora, el mito del señorío sobre el suelo sostiene que el hombre originario de la América Andina no pudo vencer su geografía indómita, como sí lo hizo supuestamente el conquistador español. ¿Cuál es su opinión al respecto? En la pregunta que usted realiza me encanta el término supuestamente que utilizan porque, bien dicho, supuestamente, en realidad el español no dominó la tierra de nosotros. La tierra la dominaron los que vivían acá. El español dominó a los que dominaban la tierra. El español se sobrepuso a los que dominaban acá. ¿Y cómo lo hizo? En realidad lo hizo a través del término raza, que es algo que Aníbal Quijano lo dice en uno de sus textos. Se creó este término que antes no existía para poder dominarnos a nosotros y para poder controlar al pueblo incaico, maya y azteca. Algo interesante también que les puedo señalar acá es que ¿cómo es que no vamos a dominar nuestra tierra si nosotros incluso los sistemas de cultivos lo creamos con base a las necesidades que existían? Había heladas por las alturas que tenemos, había muchas lluvias y todo eso se pensó y por eso existen las terrazas, existieron las cochas. Entonces no podemos decir que no se controló la tierra, se controló la tierra. Lo único que se hizo fue respetarla, porque recordemos que los pueblos originarios respetaban muchísimo la tierra porque era la madre tierra, la Pachamama era una divinidad. Entonces lo único que hicieron es explotarla, pero no dañarla. Y ya para finalizar con esta entrevista, como última pregunta, ¿cómo considera usted que los docentes deben promover en sus clases la identidad nacional? El término identidad es un término muy complejo en la actualidad, sobre todo en esta sociedad líquida como la denomina Bauman. Una sociedad que quiere todo rápido, todo fugaz y nada sólido, nada conciso. Y peor cuando somos ecuatorianos, cuando vivimos dentro de una sociedad que no sabe cuál es su origen. El ecuatoriano tiene como problema, y en sí el latinoamericano en realidad tenemos el problema de no saber de dónde provenimos. Los incas son nuestro origen, o antes de los incas es nuestro origen. Entonces lo primero que tenemos que hacer como docentes es que nosotros podamos utilizar correctamente los términos, dejar de estar mencionando indígenas y decir pueblos originarios, dejar de estar hablando de razas, hablar de etnias, y con eso poder identificarme y poder saber que soy proveniente del mismo lugar, que todos nosotros, sea la creencia que usted tenga, todos nosotros tenemos que respetar lo mismo que ellos respetaron, tener las mismas tradiciones. ¿Por qué? Porque compartimos el mismo espacio, el mismo lugar. Dejar un poco ese pensamiento eurocentrista. El problema del profesor de historia es que enseña historia a partir de textos europeos. ¿Cómo enseño yo de Latinoamérica, de Ecuador, desde el punto de vista extranjero? Tengo que enseñar desde el punto de vista nacional, y eso es lo que intento con los estudiantes, que aprendamos lo nuestro desde lo nuestro. Agradecemos su participación en el programa, estimado Cristian. Muchas gracias, chicas, por la entrevista. En realidad espero que podamos concientizar un poquito más acerca de esta temática y que nos identifiquemos más con lo nuestro. Gracias a usted. A continuación, les presentamos una crónica realizada por nuestra compañera Paola Padilla, titulada El mito de los vencidos, en relación a los conflictos limítrofes entre Perú y Ecuador. Durante décadas, los escolares se acostumbrarían a escuchar y repetir en sus aulas y patios de recreo el hiriente estribillo: amarillo, azul y rojo, la bandera del patojo, que nos recuerda que somos un país territorialmente mutilado. Pero, ¿qué hay realmente detrás de los conflictos limítrofes entre Ecuador y Perú? El nuevo Atlas Geográfico del Perú, editado por el Instituto Peruano del Libro y que reproduce un mapa del Perú, aprobado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país el 28 de abril de 1940, es decir, un año antes de la guerra de 1941 y casi 2 años anterior a la firma del Protocolo de Río de Janeiro de 1942, traza un territorio peruano que incorpora toda la selva amazónica ecuatoriana. Entonces se desata la guerra entre Ecuador y Perú, básicamente sustentada entre la razón y el sentimiento cívico. Detrás de la guerra entre Ecuador y Perú se fraguaron intereses de corporaciones transnacionales petroleras. Además, se ocultaron aspiraciones políticas y desestabilizadoras para los gobiernos de ambas naciones.
La firma del Protocolo de Río de Janeiro de 1942 dejó una parte del territorio en disputa sin delimitar. Se trata de la zona de la Cordillera del Cóndor, donde se había descubierto la presencia del río Cenepa, entre el río Zamora y el río Santiago. Fue precisamente esta zona a la que el expresidente del Ecuador, José María Velasco Ibarra, metafóricamente llamó la herida abierta. En 1960, Velasco Ibarra pretendió declarar la nulidad del Protocolo de Río de Janeiro, alegando que fue firmado con amenazas, mientras las fuerzas peruanas ocupaban el territorio ecuatoriano. De esta manera, Ecuador aún guardaba esperanzas de recuperar un territorio del cual nunca tomó posesión legalmente y con base a una cédula real durante la época colonial. El 22 de enero de 1981, durante el gobierno progresista de Jaime Roldós Aguilera, se desató la Guerra de Paquilla, reapareciendo el viejo conflicto limítrofe. Desde el bando ecuatoriano, Jorge Brito nos relata. Se produjo una incursión sorpresiva por parte de un helicóptero peruano y ametralló las instalaciones del destacamento de Paquichalto. Los peruanos nunca dieron crédito a las informaciones proporcionadas por el gobierno y los medios de comunicación ecuatorianos acerca de quién fue el agresor o acerca de tal o cual ataque. Jaime Roldós, el presidente de Ecuador, que representó el retorno a la democracia, tuvo que enfrentar prematuramente este conflicto, que más bien era una pretensión desestabilizadora por parte de los grupos de derecha, que lo veían como una amenaza. Durante este conflicto, las palabras recordadas de Roldós son las siguientes. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! En 1995, una vez más, Perú y Ecuador se enfrentaron en el conflicto del Alto Cenepa. Esto ocurrió durante el gobierno de derecha ecuatoriana de Sixto Durán Ballén, quien ante la pérdida de popularidad utilizó la guerra a su favor, abanderándose demagógicamente de una lucha perdida. Una vez más, se expuso en el campo de batalla la vida de muchos jóvenes militares, sin preparación, sin armas, sin una plena conciencia de qué es lo que estaban peleando y para qué. Militarizar una zona y retroceder a otras poblaciones. Dije que el Ecuador es el agredido y no hemos retrocedido ni un paso hacia atrás. El 26 de octubre de 1998, Ecuador con su presidente Yamil Maguad y Perú con el presidente Alberto Fujimori firmaron en Brasilia un tratado de paz que puso fin a los conflictos limítrofes. Sin embargo, aún nos queda esa falsa idea de que los peruanos se adueñaron de una parte importante de nuestro territorio y por tanto son nuestros enemigos. Lamentablemente, debido a una historia que oculta muchas verdades, estas rivalidades aún no han podido ser totalmente superadas entre estos dos países vecinos. Excelente participación de Paola Padilla. Gracias por traernos al set este contexto histórico. Sin duda, reconocer nuestros orígenes es fundamental para comprender lo que somos y hacia dónde vamos. Para dejar de negarnos, tenemos que empezar a conocer la historia no contada de los vencidos. Este es el punto de referencia que necesitamos para destacar nuestro corte étnico-cultural y afirmar nuestras raíces. ¿De dónde soy? Y no sé qué responder. Es momento de despedirnos. Gracias, estimados amigos, radioescuchas, por habernos acompañado. Hasta una próxima oportunidad. Esto fue Rastros Ecuatorianos. Agradecemos la participación especial del licenciado Cristian Freire, Drey Calderón, Dalia Calderón, Denise Calderón, Carlos Padilla, Jesús Márquez y Brandon Albuja. Gracias por su sintonía.